Bueno, buenas noches. Más lejos acá. Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno, a ver ahora. Buenas noches. Eh, Vamos a dar comienzo a este plenario en donde eh, van a presentar eh, un libro que se llama Miradas Interdisciplinarias para un acercamiento a las problemáticas del abuso sexual en las infancias y adolescencias. Tenemos aquí a tres de los autores del libro: Adriana Granica, Francisco Giglino y Oscar Sotolano, y otros de los autores son Blanca Estela Escurravera, Karina Usture, Nora Schulman, que están llegando. ¿Quién va? Bien. La doctora Adriana Granica va a ser la primera en presentar el libro. Eh, Adriana Granica es psicoanalista y abogada de niños, coordinadora del área jurídica de Casa Decidim, que es el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es co-coordinadora de Pravia, es miembro del Colegio de Psicoanalistas y fundó y dirigió La Cigarra, dispositivo de atención de niñas, niños y adolescentes con patologías graves, y es co-coordinadora del programa Pravia, Abogados para las Infancias y Adolescencias, y es docente y capacitadora. Cuenta con diversos artículos de la especialidad. Adriana. Bueno, uy, qué cosa. Todo suena mucho. Bueno, en primer lugar agradecer a los que vinieron hoy al colegio. Para mí es un enorme placer. Me acordé hoy cuando Silvia Bleichmer nos juntó hace muchísimos años con la plancha y dijo que ese era un verdadero encuentro. Yo no sé si este es de estas características, pero que el colegio reciba hoy a los colegas y que nosotros, Franco, y ahora van a llegar Nora y Blanca, coautores también, estemos en el colegio. Es un placer enorme. Les quiero contar que cuando en el 2020 estábamos planeando la mudanza acá, del colegio, mi máxima satisfacción era que a 3 cuadras de acá queda el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que ella nombró como Casa CIDN, y entonces pensábamos que íbamos a poder hacer un montón de actividades en conjunto, y el 8 de marzo vi la puerta de la sede bajo la lluvia, en la marcha de las mujeres última, porque el 12 de marzo se declaró, el 19 de marzo se declaró la pandemia, el 12 de marzo íbamos a hacer la primera actividad del colegio y ya no pudo ser, y entonces este encuentro entre el colegio y el comité se quedó postergado hasta hoy, cosa que me gratifica que hagamos este encuentro. Algunas cosas hicimos virtuales, porque voy a explicar por qué el colegio y el comité tienen que ver, más allá de mi presencia de ser miembro de ambas. Hola, Blanca. Bueno, soy miembro del colegio, soy psicoanalista, soy abogada de niños, rescato el tema de la escucha de los niños como un elemento simbolizante y subjetivante. Y cuando yo hice toda mi trayectoria, porque no me pasé, en realidad no abandoné ninguna de las dos y sigo con las dos, pero cuando descubrí que teníamos la oportunidad de escuchar a los niños y encima acompañarlos legalmente con un patrocinio, me pareció una perlita. Entonces, el colegio de psicoanalistas como institución forma parte del comité. De hecho, tuvimos la vicepresidencia hasta hace muy poco tiempo, que tomó la vicepresidencia
la Asociación Amanecer, que es la de Franco. Con lo cual, la posibilidad de articular estas prácticas pensando en las infancias y en la escucha de la infancia, me parece una cosa sumamente importante. El segundo gran placer que tengo es que no les tengo que vender nada, porque el libro lo estamos regalando. Y eso me llena de satisfacción, no me da, no me hace pensar en la cuestión económica de si lo pueden pagar o no, pero les voy a pedir una sola cosa a todos. Yo no sé si están nuestros mails en el libro, pero de verdad que nos gustaría un comentario una vez que lean los artículos, lo pueden mandar al colegio, en fin, después vemos la forma, pero la verdad es que sería muy interesante porque esto fue pensado como una especie de cuadernillo manual que produjera una ida y vuelta. Después Franco va a contar bien de qué se trató la experiencia en la que recorrimos 10 provincias, y entonces cuando fue pensado como manual, la idea era que tuviera un apéndice en blanco donde cada territorio escribiera qué cosas pasaban en su comunidad para poder, para que los territorios tuvieran claro a dónde podían recurrir. Eso nos llegó de algunos, no nos llegó de otros, lo único que está acá son los teléfonos nacionales. Bueno, voy a hablar someramente porque no quiero llevar mucho tiempo. Acá hay dos de las coautoras también, Blanca, abogada, Nora, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento, del que estamos hablando, que queda acá a 3 cuadras, y con el que planeábamos hacer muchas actividades, y quizás podamos hacer, levantada totalmente la pandemia. La idea es que haya múltiples miradas, por eso se dice miradas interdisciplinarias, donde cada uno desde su espacio fue planteando cosas. No voy a decir cuál es el mejor artículo, ustedes lo van a descubrir. Bueno, o el más adecuado a este espacio, porque bueno, tanto Oscar Sotolano como yo, que somos miembros del colegio, hemos rescatado el tema de la escucha, de los niños, pero nadie quedó exento de hacerlo. Este manual tiene una cosa práctica, como son los artículos de Blanca, donde cuenta de todas las leyes que nos rodean, las que se cumplen y las que se incumplen, pero es práctico tenerlo a la mano. Nora habla del empoderamiento de las niñas, Franco hace una historia de esta cuestión. ¿Por qué se nos ocurrió hablar de abuso? Yo creo que es uno de los dramas mayores que devastan la subjetividad y que necesita de mucha sutileza. Y ahí me pongo la camiseta del colegio para pensar que nosotros siempre estamos pensando en cosas sutiles, en no ser políticamente correcta exclusivamente, y no hacer slogans, no estandarizar, no darle la misma medida a todas las cosas, no trabajar pensando que todos son lo mismo, porque cada una de las situaciones, y en esto rescato al psicoanálisis, es absolutamente singular. Entonces, esta es una de las propuestas que los que representamos a los psicoanalistas dentro de este colectivo nos hemos propuesto. Bueno, no sé si hay mucho más, pero en todo caso le doy después una vuelta con la participación de ustedes y les voy a presentar al jefe, al presi. Porque ahí está la cámara, tenés que mirar ahí. Está bien. Bueno, voy a presentar al doctor Francisco Giglino, abogado especializado en derechos de la niñez y adolescencia,
coordinador del programa de abogados y abogadas por los pibes y las pibas en la Facultad de Derecho de la UBA, presidente de la Asociación Amanecer, Grupo Casa Taller, vicepresidente de Casa Casa CIDN, miembro de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, capacitador, supervisor y consultor de equipos públicos y privados. Corresponde primero hacer los agradecimientos del caso, primero a este espacio que nos abre sus brazos como para poder presentar hoy este libro que ya tienen ustedes en la mano. Y por otra parte, otros agradecimientos que van de la mano de ese. Haber compartido con Blanca, con Nora, con Karina Costur, que no sé si está en la pantalla o no, con Oscar Sotolano y con Adriana Granica, este proyecto que nosotros presentamos a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, verdaderamente fue un lujo porque en ese intercambio, en ese ida y vuelta, más allá del libro, podemos decir que nos terminamos co-construyendo en un tema tan complejo como el abuso sexual, justamente contra los más débiles, que son las niñeces y adolescencias. Veníamos ya preocupados por esta cuestión y tanto más después y durante la pandemia, que esa convivencia que fue para cuidar nuestra salud también fue un detonante, sin duda, de muchas complejidades en términos de convivencialidades, ¿no? Y eso fue claramente un espacio de violencias, un espacio que atacó seriamente la salud mental de muchas niñeces y adolescencias y de muchas familias que ya estaban en cierta forma rotas y terminaron de quebrarse. Y cuando uno se quiebra aparecen las violencias, y cuando aparecen las violencias también está el abuso, no solamente el maltrato, ¿no? Por supuesto que no en todos los casos, pero la lectura que nosotros hacemos después de la ASPO y de la DISPO es que las secuelas que dejó ese tránsito fue muy, muy, muy extremo. Y hoy todavía estamos haciendo esa lectura porque cada vez llegan más y más casos. Y casualmente tienen que ver muchos de ellos con ese periodo. Sabemos que el abuso es algo que cuesta muchísimo poder develar, poder poner en palabras, y ustedes lo saben mucho más que yo. Yo soy del campo abogadil, pero verdaderamente ya uno, escuchando esas niñeces y escuchando a las madres que están cerca de esas niñeces y que quieren de alguna forma hacer justicia, nos encontramos con un frontón que muchas veces es la propia justicia, los propios operadores judiciales. No quiero hacer generalidades, pero verdaderamente la mayoría todavía hoy está poniendo en tela de juicio la existencia de este tipo de padecimientos. Digo, allí en el espacio donde, justamente como decía Adriana, donde tiene que primar la escucha, donde tiene que primar esa capacidad de dar cuenta y poner en valor todo lo que en términos de reparación requiere un niño, una niña, para, no diría superar la situación, pero por lo menos aliviarla, comprenderla, transitarla, procesarla. Por supuesto que las huellas van a quedar, ¿no? De alguna u otra forma, y no me quiero meter en los temas que aquí los psicólogos tratan específicamente, pero lo que vemos es que es necesario por nuestra parte como
abogados, como trabajadora social, en el caso de Nora Schulman, o desde el campo abogadil, armar equipos con una mirada integral para el abordaje de estas problemáticas, porque si no nos vamos a quedar solamente con un prisma de la problemática, y eso no alcanza. No alcanza desde el profesionalismo, pero tampoco le alcanza al pibe a la piba, abusado, abusada. Entonces, tenemos que saber acompañar. Primero quizás contener, para después acompañar. Y en ese acompañamiento está la tarea cotidiana. Primero, generar un proceso vincular y de confianza con ese niño, con esa niña, con ese adolescente, para que abra las compuertas de su dolor, de su tragedia, porque en definitiva esto es una tragedia. Y a partir de allí, tener un ida y un vuelta, no solo que habilite la palabra, sino la reparación, hasta donde se pueda, ¿no? A veces cuando nosotros hacemos teatro foro, yo le proponía a los chicos que haciendo un espectáculo, ¿no? Porque soy director de teatro, les proponía que encontraran un final, o sea, ellos trabajaban a pedido del público una vulneración. Y después otra parte del grupo mismo tenía que reparar ese derecho vulnerado que el público pedía ver. Y yo les decía, no, tenemos que cerrarlo. Entonces ellos mismos nos enseñaron y me enseñaron que los finales no son rosas, que el daño queda, que de alguna forma o de otra el daño está. Entonces ellos, claro, reparaban hasta un punto, ¿no? Y aprendimos, porque verdaderamente aprendemos escuchando a las niñeces. Y en ese juego de intercambios de lenguajes entre las niñeces y las adolescencias con nosotros, las y los adultos, y sobre todo los y las profesionales, tenemos una riqueza muy grande que nos permite la co-creación de un lenguaje que nos encuentre. Hoy hablaba justamente Adriana de los territorios, ¿no? Estas 10 provincias que caminamos juntos, estamos hablando de miles de personas que iban a nuestros encuentros, y entre ellos todas las fuerzas vivas de la comunidad. Psicólogos, colegas de ustedes, trabajadores sociales, abogados, abogadas, policías, docentes en la gran mayoría eran docentes, trabajadores sociales, obviamente, nunca la iglesia, nunca, y nunca la justicia. Después, verdaderamente, organizaciones sociales territoriales que trabajan en lo cotidiano con las niñeces y adolescencias, y víctimas también. ¿Por qué? Porque nosotros las nombrábamos. ¿Hay alguien presente que haya sido víctima de una situación de abuso? Y por ahí levantaban la mano. Y si no se atrevían en ese momento, nos esperaban en el break a la salida para contarnos lo que pasaba. Y ahí estaba Nora, ahí estaba Blanca, ahí estaba Adriana, Oscar, yo, o Karina, para entablar ese vínculo y continuarlo, porque nosotros además tenemos una guardia permanente, 24/7, con un teléfono celular que está en el libro, para que aquellas personas víctimas o allegadas a las víctimas puedan recurrir a un asesoramiento instantáneo, y hemos tenido ya muchas consultas, lamentablemente. Cuando la CENAF aprueba nuestro proyecto y lo pone, digamos, en la posibilidad, porque moverse hoy en el país tiene un alto costo, editar un libro tiene un alto costo, la voz de los profesionales no estuvo con el nivel de reconocimiento que meritaba cada una de ellas y cada uno de ellos. Pero como buenos hermanos supimos distribuir, qué sé yo pondría una palabra, la miseria. Porque, en definitiva,
no nos unió el interés económico, nos unió el proyecto. Y cuando un proyecto une, hay equipo, claramente. Y eso es lo que en lo personal yo sentí y agradezco a cada uno de mis compañeras y compañeros ese acercamiento. Nos hemos encontrado con muchos temas, ¿no? Pero bastante comunes de norte a sur del país, lo cual podríamos decir, no hicimos una estadística. No, quizás nos está faltando un sociólogo en el equipo que pueda hacer una lectura cual y cuantitativa, digamos, de lo que pudimos ver como miradas nosotros sobre las audiencias, ¿no? Pero eran puntos comunes, casi todos puntos comunes. Con el agravante, yo diría, de que en algunos territorios la escucha es todavía más sesgada. Recuerdo un caso, concretamente, cuando decían, y el problema acá es que el chico, la chica que fue abusada, estoy hablando del Hoyo, justamente, mirá, Chubut, que fue abusada, pasa por la calle y todos dicen, o la miran como la víctima. Tremendo, tremendo. Entonces, es una revictimización de la propia víctima que está ahí transitando casi a escondidas, ¿no? Pasaba en mi pueblo hace muchos años, en Gualeguay, Entre Ríos, que el que quería ir al psicólogo, a la psicóloga, estoy hablando, yo tengo 68 años, estoy hablando de mis infancias, se cruzaba de vereda y disimulaba y esperaba que no pasara nadie para meterse en el consultorio del psicólogo, ¿no? Una cosa. Y ahora mismo, todavía hoy, en esos lugares reducidos, de poca población, la víctima es revictimizada por ser mirada. Y tiene que cambiar de escuela. Y a veces tiene que alejarse de su centro de vida, junto con su familia. Entonces, todo eso es de una complejidad que abarca otros fenómenos que exceden el abuso mismo, ¿no? Cuando Adrián hablaba de territorio, lo que nosotros entendemos por territorio es lenguaje. Los territorios hablan de sí mismos, hablan de sus costumbres, hablan de sus rituales, hablan todo el tiempo. Y si uno está atento, comprende esa gran tribu comunitaria que habita ese espacio. Puede leer a tiempo y prevenir. Y el problema es que justamente si algo nos falta es la prevención. Y la prevención no es ni más ni menos que un fortalecimiento y una exigibilidad de la ESI en todos los espacios educativos, clubs, sociedades de fomento, en todos lados, y en los templos. Diría yo. Muy difícil, ¿no? Si ustedes recuerdan, la ESI fue cuando es sancionada como ley y obligatoria, de aplicación obligatoria, que se capacitó a un montón de docentes a nivel país. Vos, Nora, estuviste en eso, por todos lados, por todo el país. De pronto llegaban a la escuela y cuando muchas familias se enteraban de que iba a haber educación sexual integral para sus niños, decían, no, el educador sexual soy yo. Claro, con los niños no. ¿Cómo? Con mis hijos no te metas. Miren qué frases, ¿no? Entonces, todo eso alejó el cumplimiento de una ley que es el factor de prevención más grande en materia de abuso sexual en las infancias y adolescencias. Donde se practica la ESI en términos transversales, en términos no solamente biológicos, sino integrales, comprendiendo las relaciones tóxicas, etcétera, empiezan a aparecer ese pibe, esa piba, ese niño que se guarece, se esconde, que se retrae, que mira para abajo,
que al otro día justamente no viene, y así. Hablábamos con las docentes esto, ¿no? ¿Qué les pasa cuando un niño, una niña, un adolescente no está yendo a la escuela? Ustedes van como parte del territorio a averiguar por qué lleva ya 4 días de ausencia, 5 o 2 semanas. Muchas sí, pero muchas no. Y entonces ahí también puede haber una alerta. Yo aprendí, entre tantas cosas que he aprendido de Oscar, que él me decía, vieron que en términos de abuso se habla mucho de los indicadores, exactamente. Él me dice, mira, yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra de los indicadores, yo creo más en los indicios. Y en realidad yo le di un poco la razón, porque los indicios tienen que ver con lo legal, justamente. A partir de ese se puede encontrar la prueba de esos indicios como para seguir avanzando en el marco de la restauración de un derecho vulnerado. En cambio, un indicador es simplemente quizás una alerta que puede ser bien interpretada o mal interpretada. Y en esto nosotros los adultos a veces somos bastante especialistas en, no lo digo por ustedes, por favor, en interpretar, estoy hablando del universo comunitario, ¿no? En interpretar de maneras disímiles eso que le está pasando a ese niño, a esa niña o a ese adolescente, con ciertos juicios o prejuzgamientos que tenemos sobre sus propias conductas y que no necesariamente pueden llegar a ser un síntoma claro de un padecimiento abusivo, pueden ser de maltrato, pueden ser de muchos factores, hasta incluso por hambre. Entonces, todo eso es un poco el recorrido que nosotros hicimos. Entonces, después nos dimos la tarea con todo el equipo de decir, vamos a dejar esto plasmado en algún lado, porque no nos alcanzan las fotografías, porque no nos alcanza haber viajado, porque no nos alcanza haber conocido tanta gente. Dejemos una instancia escrita de esto y veamos qué pasa con eso. Porque este es un principio, acá dice claramente, acercamiento. Y un acercamiento no es una completud, es simplemente eso, es un acercarse a la problemática. La problemática es extensa, compleja y tiene multicausalidades. Entonces, claro, al principio dijimos, bueno, ¿quién escribe qué? ¿No? Cada uno desde su dominio. Y cuando vieron que, no sé si les pasa a ustedes muchas veces como autores, uno relee sus trabajos ya impresos o ya formateados después de un tiempo y dice, uy, pero falta esto y falta aquello y falta lo otro. Y a veces hasta casi uno dice, uy, me arrepiento de haberlo editado. ¿No? Si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, lo reescribiría de esta forma. Bueno, eso es algo que nos vamos a proponer como equipo, porque siempre quedan cosas para seguir. Y si tenemos la suerte de seguir siendo acompañados por un Estado presente en materia de concientización, porque lo que se está faltando es una gran campaña en contra del abuso sexual en las infancias, a nivel nacional, diría, así como está la del bullying hoy en las pantallas de televisión, deberían estar en los carteles de vía pública, en todos lados, el tema este, es decir, visibilizar aquello que está escondido, tapado, resguardado, ¿no? Donde muchas veces hasta quienes son parte de ese núcleo familiar, porque la mayoría de los abusos son intrafamiliares, están allí instalados en el mismo seno del hogar o con las personas de mayor confianza, referentes, con los chicos que tienen esa confianza, que depositan confianza en un adulto, que desde ya, por ser adulto, hay una asimetría de poder enorme
que utiliza, manipula y fuerza desde la seducción como placer primero al acto después. Hoy, antes de venir acá, estaba viendo este nuevo caso mediático de un ex Gran Hermano, ¿no? Que fue capturado. No solamente, sí, fue atrás, claro, sí, hoy, sí, no me acuerdo el nombre, Corazza, bien, Marcelo Corazza. Sí, a veces uno omite a propósito los nombres porque digo, bueno, la verdad que darle trascendencia a este tipo, ¿no? Como a otros, o conductores de televisión, en fin. Y uno dice, wow, porque además hay red, hay trata. Entonces aparecen otras complejidades a los costados de eso, ¿no? Y cuando dicen el club de primera división, vamos a ser claros, estamos hablando de Independiente. ¿Se acordarán ustedes el famoso caso del Club Independiente? Y que por unos pesos o por un minuto de fama o creyendo en la ilusión de la televisión o lo que fuere, entran en ese juego perverso y son las víctimas perfectas de esos. Son entregados. Claro, son entregados por otro adulto que está en el juego, digamos, ¿no? En el juego mafioso. Bien, dicho esto y para no abundar y dejar espacio a mis compañeras y compañeros, nada, estar abierto a cualquier ida y vuelta que surja y a partir de ahí darnos ese espacio de encuentro también con ustedes. Gracias. Bueno, voy a presentar a Oscar Sotolano, economista, trabajador me falta el micrófono. Perdón. Empiezo de nuevo. Voy a presentar a Oscar Sotolano, psicoanalista, trabajador de la salud mental, docente y escritor. Miembro fundador del Colegio de Psicoanalistas, ex vicepresidente del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, autor de varios libros propios, entre ellos varias novelas y otros en coautoría, además de un centenar de artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Oscar. Bueno, buenas noches. ¿Que contestaron? No sabía si era un eco extraño del universo. Bueno, en primer lugar, es realmente un gusto estar presentando este libro. Adriana lo dijo, la historia del colegio, el comité, lleva muchos años. En el año 2004, cuando se realizaron aquellas jornadas y encuentro mundial en la Facultad de Derecho, en el cual participaban niños de todo el país, miembros del colegio, participábamos en las coordinaciones de grupos de chicos, Alfredo Tagle, yo, Adriana, en aquel momento estaba Juancho Bassen, participando desde ya en aquel momento en una tarea enorme, porque entregaban miles de chicos y una expresión de la palabra de los chicos en una época donde la palabra estaba, yo diría, mucho más facilitada institucionalmente y socialmente que en las condiciones políticas que nos asolan. Y ni siquiera había ley, pero había un clima social donde esto que decía Franco, que este tema
sea un tema de la sociedad es vital. Para que un tema sea tema de la sociedad, tiene que poder transmitirse, articularse, funcionar en el plano de la sociedad como un problema. Si hay algo que a mí me enseñó y me sorprendió leyendo el libro y leyendo los artículos de los compañeros abogados, porque Franco, Blanca, Adriana, en su rol bipolar, bueno, es un chiste intracasa. Pero si algo fueron, me confrontaron con algo. Yo había atendido personas abusadas en mi experiencia previa a todo esto, a entrar en el mundo del debate político, jurídico, social sobre el tema. Pero no se planteaba ni en mí, ni en los pacientes. Esas experiencias entraban en el campo del delito. No había representación en ningún psicoanalista, creo, por lo menos que yo sepa, nunca formó parte del tema esa dimensión. Toda la teoría psicoanalítica está construida con un lugar muy particular que tiene el tema del trauma y el abuso sexual. Incluso desde una tradición freudiana, Freud, además de haber estudiado con Charcot y haber fundado con Charcot, para la misma época empezó a trabajar en un espacio particular como es la morgue de París, con un médico que se llamaba Tardieu. Médico que le dio nombre posteriormente a las primeras formas, las formas embrionarias a la teoría del abuso, pero donde Freud descubrió con sorpresa la cantidad de niños muertos, víctimas de vejámenes y ultrajes brutales que lo dejaron sorprendido. Esto dejó seguramente alguna marca en la dimensión en la cual algo de lo traumático efectivo de la experiencia real del abuso sobre las infancias tenía en aquella época como algo totalmente tapado, y siguió tapado. Freud a partir de ahí desarrolló otra teoría que tuvo que ver con la construcción de fantasmas infantiles, porque no podía ser que todos los que estaban consultando con tanta fantasía fueran todos abusados. Ahora, esto dejó una zona compleja. El lugar que tiene las fantasías infantiles en el campo de la neurosis y otro que es los efectos traumáticos en casos mucho más graves de la neurosis, en los cuales fondos relacionados con abusos reales sí estaban presentes. No se trata solo de fantasías, se trata también de experiencias traumáticas que dejan secuelas dramáticas. Esas secuelas dramáticas eran las que yo he comprobado, pero no estaban en el campo jurídico. Digamos, no entraban en el campo jurídico. Y creo que en ese sentido la importancia social de esto es decisiva, sobre todo en una época cuando vos hablabas de prevención y la idea de que con mis hijos no te metas y el ESI, en una época donde se pudo expresar públicamente diciendo que en realidad no había que hacer ESI porque con mi educación sexual no te metas, y entonces es mucho mejor recurrir a la pornografía. Ramiro Marra. Algo que dejó, a mí fue de las cosas que me dejó más estuporoso de todas las cosas estuporosantes que pueblan el universo de lo que se puede escuchar. No, porque es el promover como espacio, el espacio donde se producen además las formas de circulación del trato de mujeres, abuso, maltrato, venta, etcétera, etcétera, que tiene una larguísima tradición en el universo.
porque aquí en un matiz histórico, en el mundo de Atenas, los barrios, uno que se llamaba el cerámico, era el lugar donde se iban a parar todas las niñas que eran abandonadas en jarrones de alfarería para que no se las comieran los perros, cuando eran dejadas en las calles por no ser reconocidas porque eran mujeres. Esas niñas, que después formaban parte del mercado de esclavos, y estamos hablando del siglo de oro helénico, esa tradición dramática se ha ido prolongando a lo largo del tiempo, sutilizando, porque por cierto, no estamos en esas dimensiones, pero existen formas sutiles y técnicas que tienen formatos que hacen mucho más disimulado lo que antes era casi obsceno. Hasta que aparece un obsceno total, como este señor, y dice, no, lo que hay que hacer es recuperar la pornografía. Esos lugares en Atenas se llaman, no en vano, se llamaban oficialmente pornés, que es el origen del término pornografía. En ese espacio, los abusos y el tema del abuso es un lugar dramático de expresión de lo que es la asimetría de poder que constituye a la relación humana, que esto es lo más dramático. Porque la relación niño-infante es una relación asimétrica. Si no está marcada por los trazos y las marcas del amor, deja zonas donde lo que nosotros llamamos dimensiones pulsionales mortíferas, no voy a entrar en ningún detalle al respecto, entran a jugar en una sociedad que puede favorecerlo, porque no es indistinto qué papel tiene la sociedad en el amortiguamiento o no amortiguamiento de esas miserias humanas. Si no, se queda en una especie de afirmación. Los humanos somos así, mira, desde los griegos venimos así. ¿De qué? ¿Para qué meterse en un tema si esto es? No, que sea desde los griegos no quita que cada época tiene formas particulares de ejercicio de esta brutalidad, y el capitalismo la tiene en su forma expandida, transformando absolutamente todo ser en mercancía. Y aprovechando la desesperación que en aquellas épocas las mujeres podían, no solo porque abandonaban a las niñas porque eran mujeres, sino muchas veces porque la pobreza hacía que la condición de esclavos fuera mejor que la condición de ser alguien en el medio del más absoluto abandono. A mí, si algo en este sentido me parece que este libro es importante, es que es un libro, no lo llamaría un manual de ninguna manera, justamente porque está abierto y es un cuadernillo y hay muchos temas para tocar. Pero plantea como perspectiva un intento de acercarse a esta cuestión en sus dos dimensiones. Adriana tomó un aspecto, dijo, y de hecho esbozó esta idea. Una, que frente a esta situación en general hay una demanda de respuesta muy inmediata. Todos los operadores necesitan respuesta. Necesitan instrumentos para trabajar. Con lo cual, ahí aparecen los indicadores. Se piden indicadores porque si yo tengo indicadores claros puedo operar tranquilamente. El problema es que la complejidad hace que en realidad los indicadores puedan terminar siendo una trampa. Porque los indicadores deben ser interpretados. En ese sentido, el uso de la palabra indicios, que tiene una larga tradición en la filosofía jurídica. Enrique María, en la Facultad de Derecho, daba sus seminarios sobre ese tema en términos del problema de la interpretación. Hay que interpretar, la ley se interpreta, los indicios se interpretan, las experiencias se interpretan, y en ese sentido es necesario el pensamiento. Este libro trata de, en sus distintos artículos, intervenir de esta manera como surfeando
en esta problemática entre lo que pueden ser propuestas muy específicas, digamos, muy puntuales de intervención, las que ustedes, Blanca y Franco, proponen, para un psicoanalista son un seminario profundo, porque da una cantidad de elementos. Ahora, al mismo tiempo, hay un intento en otros artículos de ir abriendo esto a su nivel de problematicidad, porque hay una relación muy compleja entre el psicoanálisis, los que ejercemos el psicoanálisis, la clínica individual, y el universo del derecho. Porque el universo del derecho necesita reglas claras. No hay ambigüedad. ¿Esto es así o no es así? En un cierto plano, la ambigüedad es un problema permanente, exige interpretación. Con lo cual, pero hay una ley. Uno puede, después se pueden poner a discutir, decir, no, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad de la biblioteca dice... Pero uno tiene la impresión de que cuando usan la mitad de la biblioteca tienen un nivel bastante caprichoso en los usos. Lo cierto es que uno en la experiencia clínica se encuentra siempre con lo singular. Y lo singular nos pone en un tema que tomó Adriana y que yo con esto quiero cerrar para que podamos conversar, plantear preguntas, interrogantes, inquietudes, acá y allá, los que están en la pantalla, que tiene que ver con lo complejo y lo políticamente correcto. Porque uno de los problemas más serios en este terreno, que es el terreno de los derechos, porque este tema es el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son el eje organizador de la problemática de los derechos de la infancia. Si no, se puede invocar cualquier cosa y decir que los derechos humanos son los de cualquiera, en cualquier situación, sin tener, digamos, volvamos a los mismos, dirán el derecho humano del represor. ¿Por qué? Y porque es un humano. No, los derechos humanos son otra categoría que implica una definición política, ética y subjetiva en relación a cómo nos relacionamos con el otro, el semejante y la sociedad. En ese sentido, lo complejo está en que cumplir a veces entra en la especificidad individual. Y el riesgo es no quedar embanderado en la consigna del derecho y perder de vista la singularidad del drama. Escuchar la singularidad del drama es como el desafío al cual se refería Franco en las experiencias que fuimos haciendo. La gente que se acercaba, la gente que comentaba al pasar, la gente que decía de modo franco, esto me pasa, o la gente que dejaba intuir que algo le pasaba, pero no lo terminaba de decir. En un universo donde efectivamente se notan las demandas y se notan las ausencias. Porque en todos lados lo que faltaba era la justicia. Es decir, si no había representantes en los lugares donde intervinimos, algunos intervinimos en unos, otros en otros, pero todos después compartíamos eso, la justicia brillaba por su ausencia. Sí. Sí. No. Solo dos. Sí. No, yo. Eso fue solo 2 trabajadoras sociales de un juzgado en Corrientes. Sí, hubo ahí. No, legisladores nos dieron declaración de interés municipal, pero nunca tuvieron. Sí, tuvimos una legisladora del Frente de Todos que vino a hacer la apertura. Fue todo un hecho. Pero además, a ver, piensen que estamos haciendo negocio. Esto es un mercado persa. Había un asistente social, había una persona, hubo un legislador. Vamos a ser claros. Eso habla de ausencia, ¿no? Porque eso me parece decisivo. Y esto es lo que creo que abre a un debate donde para los psicoanalistas el diálogo, la ampliación
de la mirada psicoanalítica en términos de los muchos otros aspectos que hacen a la subjetividad humana, aún en su inserción, se hacen decisivos. Yo No, solo rescatar del trabajo de Blanca, con la que compartimos un montón de cosas, viajes, además, algo que tiene que ver con el tiempo del dolor y el tiempo de la víctima. Eso me parece que es como una brillantez. Lean ese artículo donde van a ver dónde está reflejadas en las leyes este tema del tiempo de las víctimas. Y es de las últimas normas, ¿no? Y antes de hacer dar la palabra a los que quieran hablar y a los que quieran, insisto, los que quieran hablar y preguntar desde allá, les quería decir algo que dijo Adriana y reafirmarlo, porque presentar un libro propio tiene algo de soso. Si uno tiene que decir, uno en realidad espera cuando presenta un libro es que otros digan algo del libro porque lo leyeron, y entonces uno se tiene algún rebote de lo que produjo. Con lo cual, cuando Adriana les decía, por favor, lo que les pedimos es que si lo lean, hagan comentarios, haya alguna devolución, creo que además, por las características del libro y por las características de esta experiencia, es especialmente importante. Así que ahora... Bueno, como anunció Oscar, queda abierto el momento del intercambio de comentarios, preguntas, lo que quieran, tanto los compañeros y compañeras que están ahí en el Zoom como los que están aquí presentes. Allá. Tenés que presentar, Roberto. No, se graba. Sí. A ver ahí, ¿se escucha? Que tiene que ver con las palabras y a mí me molesta mucho cuando se habla de la justicia y es el poder judicial. La justicia es un valor, no, pero está universalizado y hasta se apropian de un valor tan profundo y es algo, es una institución nuestra, construida, es poder judicial, ese detalle. Directamente, claro, a los operadores judiciales, ¿no? Entre ellos jueces, funcionarios y demás. Porque el poder judicial también es grande, ¿viste? Es una mirada macro, tanto como la justicia. Hay que bajarlo al plano humano, aunque muchas veces se presenten como inhumanos. Sí, hola. No, yo quería preguntarles qué casuística o qué experiencia tienen de niños o adolescentes que hayan pasado por un proceso judicial con pericias psicológicas o psiquiátricas, porque yo fui perito oficial y trabajaba casi exclusivamente con familias y con causas donde las que había niños, en causas penales en las que había niños, y de esa manera, bueno, tuve muchísimas causas de niñas y adolescentes abusadas, y mi experiencia es que si está bien enfocado y se lo escucha y entiende el sentido de esa pericia y el valor jurídico que tiene de sanción al responsable, puede ser un acto reparador para los niños. Y otra cosa que quería preguntarles, porque tuve un caso de un adolescente, llegó adolescente, pero fue
abusada por el abuelo de los 9 a los 13 años, y de ese abuso quedó embarazada y tuvo una niña. El abuelo conviviente con complicidad familiar, la rescata la abuela materna cuando ya tenía avanzado el embarazo. Si tienen experiencia de casos de embarazos, porque en esta chica, y yo lo vi muy saludable de su parte, su decisión fue dar en adopción esa criatura. Bueno, eso quería preguntarles, si tienen alguna experiencia. A mí ese caso me impactó muchísimo y pude pensar mucho acerca del abuso a partir de, bueno, más que abuso, el incesto intrafamiliar. Sí, claro. En este caso, me parece lo más prudente también habilitar la palabra de las coautoras que están aquí y lo han transitado desde 2 focos, el legal y el social. Ahora. Sí, buenas noches a todos y a todas. Sí, tenemos mucha experiencia. El comité de seguimiento tiene ya 33 años de trabajo y la verdad que nos hemos especializado por una cuestión de necesidad en temas de abusos y de violencia. Y hemos pasado angustias, hemos visto chicos y chicas muy lastimados, muy de no poder hablar, de angustiarse, de llevarlos a cámaras que no sabían lo que eran, de preguntarles cosas absurdas. Recuerdo un tema que tuvimos con Adriana, de una nena que dijo, qué feo que es esto, qué feo que es este lugar, y había un policía ahí, le dijo, acá vienen los chicos que se portan mal. La nena había sido abusada, obviamente. Entonces, estos maltratos de parte de la justicia los tenemos a diario y seguimos teniéndolos ahora, y sobreseimientos porque hay estadísticas, no hay, lamentablemente no podemos decir. Cuando a mí me dicen muchas veces, uno de cada 4 chicos que entra en un hospital público ha sido abusado. Y yo digo, ¿sobre qué población tomamos esas 4? Porque el que va al hospital público, por ahí entra en una estadística de salud o del Consejo de Derechos, pero el que se atiende en forma particular, o una clínica privada, ese escapa a las estadísticas. Entonces no podemos hablar de cosas que no sabemos, que nadie se ocupó, por algo nadie se ocupó de trabajar este tema seriamente en cuanto a los números. Entonces me parece que esto es muy importante y además porque lo vemos cotidianamente. Bueno, con ella hemos tenido muchísimos trabajos en conjunto, con Adriana también, y no todo sale bien. Como decía Franco, no todo sale bien. Bueno, el caso de Brasil salió más o menos bien, pero Yo fui perito oficial en el Poder Judicial de Morón, en la asesoría pericial, y fui designada para hacer la pericia de Grassi, que pusieron una serie de exigencias, como, bueno, además de la perito de parte, como que participara de la pericia también una representante de la facultad de la carrera de psicopatología de la Facultad de Psicología de la UBA, y una serie, y en 3 instancias configuramos la escena de evaluación y se negó repetidamente exigiendo bueno, una serie de accesorios técnicos que con la asesoría no contábamos. Después pidió cámara Gesell, yo estaba en la asesoría, no estaba en ese momento en el Palacio, nos trasladamos, jugó con nosotros alevosamente, fuimos 3 veces y se negó sistemáticamente. Cuando le preguntamos por qué, lo va a explicar mi abogado en un escrito.
56 abogados tuvo. 56 Sí, abogados. sí. Pero Después supe, bueno, acá lo puedo decir porque estamos entre amigos, entre compañeros. Bueno, igual. está resuelto el caso, así Hace que se puede. Hace muchos años igual. Hace muchos años igual. Yo en ese momento coincidió que estaba haciendo un curso con José Pablo Feynman de la historia argentina de este siglo, y era cuando estaba haciendo, era el tema en cuestión, con todos los que íbamos a ese curso, porque éramos todos interesados, claro. Bueno, y había una persona que conocía a Miriam Lewin, que fue la que inició la investigación, y entonces en el café no nos conocíamos, ¿no? Y esa era una periodista, sí, trabajaba en un medio, y dijo, tengo conocimiento de que no quiere que ser evaluado por la perito que nombraron. Claro, yo ya tenía cierta identificación como militante de derechos humanos, y tal vez conocería pericias previas mías, donde sabía que iba a ser investigado a fondo, Roger también muy evaluado, y bueno, además de su negativa, creo que no quiso especialmente que se hiciera esa pericia ahí. Es más, llevó toda su patota a la puerta de la asesoría, cuando yo salí Era clásico. Perdón si estoy demorando mucho. Bueno, digo esto nada más. Cuando yo salí a ese día de la asesoría, me tuvo que acompañar el custodio del coche porque había un montón de gente gritando: Bergani, culpa de esa, me quitaron el chico, nunca jamás en la vida me pasó eso. Y en el caso Grassi, fui hostigada públicamente en la vereda. A mí también, así que yo no conozco ese asunto, pero lamentablemente le dieron pocos años, pero los tiene que cumplir y todavía tiene causas pendientes. Pero hay otros que no salen mal. Bueno, los chicos no quisieron, tratamos de protegerlos lo más posible. Los chicos tienen pericias, las hizo el doctor Estola, las pericias de los chicos, pero te puedo decir como continuación que hay uno que salió muy bien, que es abogado, que trabaja con nosotros, y que el único que pudo reparar, digamos, de alguna manera, hacerse fuerte y salir adelante. Los demás no, y además los montones de más que no se atrevieron a denunciar. Porque me llamaban y nos hacíamos una entrevista y después me decían, no, la verdad que no quiero, a otro le compró una casa, al otro le compró una pizzería. Digo, sí, todo puedo decir que salió bien. No así otros, como por ejemplo el chiquito del otro día que fuimos a declarar, y el fiscal era el que actuaba de defensor del abusador. No, esto es público porque fue un juicio oral y público, así que se puede decir. El fiscal fue el defensor del abusador. Increíblemente, sí, lo defendía, echándole la culpa a la madre, que la madre era mentirosa, que la madre tenía SAP, que digo, toda una serie de cosas absurdas. Fuimos a declarar, no podíamos creer lo que pasaba ahí en esa sala, y bueno, obviamente los sobreseyeron, y ahora están en instancias superiores, así que no todo sale bien, no todo, y los chicos sufren. Lo principal es el tránsito por el cual tienen que pasar. Bueno, los chicos de Gracia, especialmente cuando salían, lloraban, era desesperante cómo había que calmarlos por el llanto y por poder haber sacado, estaban encerrados. Y uno de los chicos dijo, yo estoy encerrado y el cura anda suelto, porque estaban en programa de protección de testigos.
Entonces, el abuso eclesiástico tiene un sentido muy, muy particular, porque el secreto, lo que opina la sociedad, el abuso intrafamiliar tiene como otras características y tiene menos respuesta popular, ¿no? Entonces, generalmente la gente no se mete, esto es un asunto privado, todavía seguimos con eso, es un asunto privado, que por qué nos vamos a meter, que a los chicos no les hace bien, que las madres están locas, digo, hay como una mitología alrededor del tema del abuso que la verdad que castiga mucho a los chicos y a las chicas, muchísimo. Entonces, y yo quería contestar otra cosita que no sé quién preguntó de las nenas embarazadas, de las nenas abusadas y embarazadas, montones de casos. El caso más conocido es el de Tucumán, que la doctora Uset fue la que tuvo la valentía de hacer, que no fue un aborto, sino que fue una cesárea, la que le hicieron a la nena, donde están involucrados el ministro de Salud, el gobernador, el director del hospital, ningún médico, todos tenían objeción de conciencia y estaban afuera las madres, no sé cómo se llama. Sí, no sé cómo se llaman las madres estas de las que van. Sí, no, la de los pañuelos blancos. Provida. Y que después nos enteramos que ya el chiquito ese que no nació, obviamente, que nació muerto, ya estaba asignado a una familia determinada. Y ya sabían a dónde iba a ir a parar. Entonces, muchos, como montones, de las provincias del norte, y en comunidades aborígenes, montones. Porque ahí no llegan, ni va a llegar nunca. Porque no quieren. No hay. Y además esta cosa también mitológica de que el cacique, el jefe de la tribu, el patrón de la estancia donde va la niña, tienen derecho. El chineo, sí, ellos no hay que llamarlo chineo, yo creo que es la explotación sexual de niñas aborígenes. Sí. Porque todos tienen derecho a abusar especialmente las nenas, por eso yo tomé el tema de género en el libro, porque me parece que las nenas tienen una doble o triple discriminación, son pobres, son mujeres, y además se embarazan. Entonces, listo. Gracias, muchas gracias. Blanca, quizás, bueno, bien. Por ahí, digamos, No, yo voy a... No. Bueno, yo soy Blanca Estela Escurravera, soy abogada especializada en niños y niñas y adolescentes, y aparte soy miembro de Abogados por los Pibes de la asociación Amanecer, y bueno, estoy tanto en el programa del voluntariado de la facultad, y también estoy acá con Nora en el comité, y bueno, acompañé tanto nosotros de la parte civil. Habíamos acompañado a una niña que fue víctima de un abuso y que bueno, decidió darla en adopción, y la verdad que fue muy terrible todo para ella. Más que nada quería decir, sin abocarme a un caso en especial, sino lo que mucho veo en los tribunales, ya que ustedes son psicoanalistas, la diferencia de las miradas que hay entre la asesoría pericial en cuanto a la toma de la declaración de la Cámara Gesell, digamos, en el cual no debe revictimizar a la niña o a la víctima, a pesar de haber un montón de normas de las cuales no voy a hablar, sino que los protocolos, todos los que hay, no se cumplen, y les cuesta mucho escuchar, digamos, a los chicos les cuesta muchísimo escuchar su verdadera voz y decir, y después casi siempre dicen el hecho no existió. Y eso se plasma después en el sobreseimiento, porque el sobreseimiento, para el término
legal jurídico, significa que el hecho no existió. Y hay una gran diferencia, digo, porque entre lo que es en la declaración de la Cámara Gesell, esto de no interpretar, por ejemplo, la forma de hablar, de moverse, ellos esperan la palabra y esperan una víctima buena, yo digo, de que esté llorando, que esté y a veces la persona víctima está está como, la persona está, no recuerdo bien el término, sobre intervenida, esa es la palabra. Y entonces le cuesta mucho encontrarse una cámara Gesell, como dice Nora, encontrarse un lugar, por ejemplo, acá en el cuerpo médico forense que está acá en la ciudad. Es muy difícil para un niño, una niña adolescente, más que nada para las niñas chiquitas, les cuesta mucho porque ven a policías y dice, ¿qué hice yo? ¿Qué estoy haciendo acá? No cumplen con nada, especialmente si son mujeres, como dice Nora, son más vulneradas. Y por otro lado, también si uno lleva la perito de parte, si tiene la posibilidad que pueda pagarlo, ¿no? Entonces, porque no es que para la víctima, creo que ahora ya hay, digamos, en forma gratuita, para acompañar cuando se constituye la mamá como querellante o como particular damnificado, y acompaña a una perito forense, que aprendí que es diferente que un psicólogo clínico, sino que tiene que tener una terminología toda forense para que pueda interpretar lo que dijo para, digamos, el niño, pero desde otra mirada, una mirada totalmente diferente, y ver que hay como un abismo entre lo que vio la perito de parte y lo que vio el perito o la perito forense. Y eso a mí me extrañó mucho porque digo, ¿cómo puede ser que interprete? Generalmente veo que el perito forense interpreta lo que el Poder Judicial espera, que el hecho no existió generalmente. Eso es lo que pasa. Y lo digo abiertamente porque esto del tiempo de las víctimas que estaba diciendo que yo escribí acá en el libro, lo escribí porque si bien reformó el Código Penal y los jueces le cuesta todavía entender, lo interpretan como dice Oscar, porque cada uno tiene su subjetividad y tiene su vivencia y le cuesta aceptar aquello que estaba naturalizado, construido como algo natural. Eso pasa mucho y dejan en un estado de destrucción a estas víctimas, que algunos pueden restaurarse y a otros no, porque después si no recibieron justicia, que es lo que ellos esperan, la justicia que esperan las chicas y los chicos es que les crean, es más que una sanción penal, porque decir que no existió el hecho, les costó tanto contarlo, develar lo que le pasó, que después que no le crean es muy difícil. Entonces, yo acompañé a una chica que vino acompañando a otra compañera antes, y fuimos a la parte final de la etapa de la ejecución. Y ya era una adolescente y me dijo, Blanca, ¿no me acompañás? Bueno, vamos. Y dijo, bueno, ¿usted qué piensa que va a salir este señor? Y ese señor era su padre. No, que no, yo le dije que no salga y que no esté cerca de ella. Bueno, entonces que le hagan una pericia y a ver si cesó su peligrosidad. Y me dijo, yo no sabía que podía pedir eso, y estaba escrito. Y sin embargo, hay que saber acompañar, más que escribir así como abogado, sino que uno también tiene que acompañar con una mirada de derechos humanos y humanizar un poco también a estos psicólogos forenses, porque no sé qué les pasó. Creo que eso es la respuesta a la pregunta que hizo María Angélica. Porque el tema es, efectivamente, hay situaciones que andan bien. Indudablemente, cuando hay una intervención, hay funciones reparatorias. Hay funciones porque, entre otras cosas, la escucha en sí misma es estructurante. Una de las funciones de escuchar es favorecer la recomposición psíquica, la estructuración psíquica. Ahora,
sea, hay casos en los cuales lo que se produce es exactamente lo contrario. De hecho, fue llamativo. La pregunta vino hacia los momentos reparatorios y caímos en Graci. Donde se enquistó todas las formas del poder en todas sus formas y colores. Y con la doble resolución. Situaciones malas, situaciones buenas, y que tienen que ver con correlaciones finalmente de fuerzas. Correlaciones de fuerza y poder. Un poder que es imprescindible que sea un tema colectivo. Es decir, si este tema no se toma como un tema social, se toma como un nicho anecdótico y policial. Puede entrar a funcionar perfectamente en la serie de Crónica y de Adot. Pero no es una función específica la que tiene. Es decir, hay que darle ese lugar social en la dimensión, por eso insisto, de reivindicación de derechos, de reivindicación de un compartir esta problemática en esa dimensión, que es problemática. Tan problemática que hace que uno diga justicia y ella nos corrijan muy correctamente diciendo que es el Poder Judicial. Y yo diría, no sé si me excedo, pero decir la zona más mafiosa del Poder Judicial, porque no sé si todo el Poder Judicial funciona igual, no me animaría, no, diría demasiado. Hola, sí, ahora. No, también pensaba que una de las etapas previsibles, que es la de la retractación, que es prácticamente una regla en la secuencia, está como multideterminada por ahí por una cantidad de factores, ¿no? Que uno podría pensar, en principio, la responsabilidad del Poder Judicial o los operadores judiciales en la generación de las condiciones para que haya una retractación, por agotamiento del testigo, por la puesta en sospecha de su palabra, por millones de motivos por los cuales el testigo pueden quedar agotados en el intento de lograr que le crean. Las condiciones ambientales que generan la retractación, que es la pérdida de referentes, de sostén, o las acusaciones intrafamiliares respecto de, digamos, finalmente parece que es mayor el costo que el beneficio de esta denuncia. Y por último, pienso en las condiciones subjetivas de la víctima, que en función de esa emoción tan habitual, que es la culpa, en estos acontecimientos traumáticos, probablemente a veces termine creyendo que efectivamente no ocurrió, o que lo generó, o que no fue efectivamente vulnerada, con lo cual la retractación, que es nuestro principal enemigo en la secuencia, digamos, del acto jurídico para que culmine exitosamente, que es perder a la víctima en el camino, perderla como aliada en el camino, está absolutamente apuntalada en todos los elementos de esta injusticia que ustedes marcan, pero incluyendo también factores subjetivos, ¿no? Que contribuyen a eso. Una, una pregunta un poco ingenua, me parece a esta altura, pero yo me preguntaba todo el tiempo, algo se dijo en la mesa y vos lo recalcaste recién, Oscar, y me pareció súper importante. ¿Por qué no hay campañas para esto, para que la víctima no se sienta tan sola, para que ustedes no estén tan solos? Porque yo decía, yo los escuchaba y decía, pero están muy solos, haciendo todo muy a pulmón, ¿no? Me parece. Y me parecía que, ¿por qué creen ustedes? Quiero decir, hay muchos factores, yo entiendo, pero ¿por qué creen realmente que no hay una campaña para que esto se viralice, esto se vea? No hay una campaña específica
pero sí hay una injerencia fuerte por parte de este Estado, de este momento, sobre todo con la ley Lucio, es decir, la puesta en valor de la ley Lucio, capacitando, no solamente esa ley, hay otras tantas leyes, ¿no? Olimpia, qué sé yo, hay un montón de leyes, tenemos un corpus iuri maravilloso, haciendo incluso con los nombres de las víctimas, ¿no? Como haciendo un homenaje, cosa nosotros no estamos de acuerdo con eso, lo hemos manifestado, no es necesario llamar a una ley con el nombre de la víctima, quizás para que en el marco de lo social, como decía Oscar, pueda reconocerse fácilmente, digamos, puede ser. Y que eso sea casi una campaña, ¿no? Pero ¿a quiénes se forma? Se forma, o la ley Micaela, ¿a quiénes se forma? Se forma a determinados actores sociales. Entonces, llegamos a funcionarios públicos, llegamos a legisladores, pero casi nunca llegamos a los jueces, que son los que determinan el sí o el no. Qué casualidad. Lo mismo que decíamos que nunca venía nadie del Poder Judicial o de la justicia. Entonces, ahí hay un vacío. Lo que se tiene que hacer es verdaderamente una formación en estas problemáticas dentro de la propia justicia. Dentro de la propia justicia. En un momento estuvo pensado, ahora lo está haciendo UNICEF, sí, lo está haciendo. Judiciales, sí, y auxiliares de la justicia, porque ahí engloba un montón, 700 personas. Me parece bárbaro, ojalá que se continúe, ¿no? Sí, se han hecho muchas campañas, digamos, sin clientes no hay prostitución, el tema del el bullying, pero todavía está faltando eso, ¿no? La trata también ha tenido campaña, por suerte, y bueno, hay que ahora, supongo que va a martillar y martillar para hacer una campaña de concientización en esto y que no nos gane el ámbito de la pornografía infantil como medio de capacitación. No, una cosa que no me preocupa y nos preocupa es el uso que hacen los medios de estos temas, porque a veces se vuelve tan amarillo que desnaturaliza, bastardea y revictimiza a las infancias. Nos ha tocado con Nora asistir a la niñita esta que estaba la monja Peloni buscándola por todos lados, y realmente fue tan dramático su testimonio en el lugar donde estábamos, porque empezó de una manera hasta con policía, en un departamento de la trabajadora social. Le pasó una cosa que fue que le pusieron un micrófono, la mamá le puso un micrófono, no sé qué, y inmediatamente se fue a Crónica TV o a América TV. Y yo pedí que cortaran esa cuestión. Y me dijeron, pero doctora, ¿sí hay libertad de expresión? No, le digo, pero no hay libertad de victimizar. Entonces, este es un tema muy serio, porque hay algunos medios que hacen un uso tan amarillo y tan penoso que terminan bastardeando el concepto y no le podemos dar la seriedad y la entidad y la sutileza que merece, Entonces, esa es una cuestión. Hola, buenas noches. Quería compartir mi experiencia clínica. En determinado momento tuve una cantidad importante de pacientes homosexuales, mujeres, y en la gran mayoría de los casos hubo abuso infantil. Bueno, es compartir esa experiencia mía
y creo que debe de ser bastante habitual en la experiencia de otros colegas, y debe de haber motivos profundos para esa elección. No, de ustedes. Digamos, es probable, no sabemos la magnitud, porque si no uno corre el riesgo de crear una suerte de casuística, causalística, en la cual la homosexualidad estaría fundada en sus formas femeninas por abuso. Yo diría, o masculino, sí, no, pero como ella trajo el femenino, me refiero a ese. Pero justamente este es el tema. Este es un desafío de los que trabajamos en este campo y los psicoanalistas en particular, que es explorar experiencias. Porque si no, corremos el riesgo de dogmatizar a partir de casuísticas chicas, porque finalmente nuestra experiencia es pequeña. Y entonces, al ser experiencias pequeñas, podemos extraer lógicas generalizantes de singularidades, y eso no sirve. Con lo cual, es un desafío de época que el compromiso político con esta cuestión sea un compromiso simultáneamente para los psicoanalistas clínicos en toda la dimensión de singularidad. Si no, estamos siempre en una tensión que nos puede hacer que terminemos haciendo una... claro, es interesante, un lombrosianismo, neolombrosianismo que se funde en otra cosa. Hay múltiples causalidades, múltiples fenómenos, etcétera, etcétera. Lo que sí es claro que si no hay espacios sociales de contenido, y digo social en todo su sentido, en lo jurídico, en lo físico, vos Mariana nombrabas cosas, el espacio físico donde alguien es recibido, tiene efectos enormes en la inhibición, en el temor, en cómo se le para un policía al lado. Un policía que dice, aquí los chicos que vienen son malos, es una definición de cómo se puede circular. Y esto es todo un desafío. Bueno, espero que lean el libro, los artículos y nos hagan llegar comentarios y aportes. Muchísimas gracias. Acá hay un comentario de... Ah.